Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien y que este podcast lo escuchen hasta el final, les guste y les sea de ayuda para sus procesos de sanación. Hace días les compartí un podcast, donde estábamos hablando precisamente de cómo recodificar el niño interior, de cómo sanar nuestra infancia. Allí hablamos de una autora, les hablé un poco acerca de Alice Miller. Como lo prometido es deuda, ustedes me pidieron en los comentarios que les hablara sobre el trabajo de ella, sobre algún libro de ella, y hoy vengo a hablarles de un resumen de un libro muy bonito, muy importante para el proceso de sanación. Este libro se llama El cuerpo no miente. Este libro nos habla acerca de cómo todas esas memorias de dolor en nuestra infancia se pueden reflejar en nuestra vida adulta con algunos dolores o algunas enfermedades. Espero que les guste, espero que se tomen el tiempo, no solo de escuchar el podcast, sino también si les gustó el libro de lo que trata, también se permitan conocerlo y se permitan leerlo. Más adelante posiblemente se los comparto completo. El cuerpo no miente nos habla de la memoria corporal de nuestro pasado. Todos llevamos historias de risas y lágrimas, de alegrías y miedos. Y aunque algunas de estas historias quedan grabadas en nuestra mente y las narramos libremente, hay otras que por dolorosas o traumáticas optamos por enterrar en lo más profundo de nuestra psique. Sin embargo, aunque nuestra mente consciente pueda olvidar o reprimir ciertos episodios, nuestro cuerpo tiene una memoria sorprendente y a menudo implacable. Alice Miller, en El cuerpo no miente, nos introduce en la fascinante pero a veces turbadora idea de que nuestro cuerpo actúa como una especie de archivo viviente que registra y guarda todas nuestras vivencias, en especial aquellas que datan de nuestra infancia. Con meticuloso detalle y apasionada investigación, Miller nos propone que muchos de los problemas físicos y emocionales que enfrentamos en la adultez tienen raíces en traumas infantiles que no hemos procesado o confrontado adecuadamente. Lo asombroso de este enfoque es que sugiere que no es suficiente simplemente con olvidar o superar las adversidades del pasado. Nuestro cuerpo, en su sabiduría y complejidad, se manifiesta de formas inesperadas para recordarnos aquello que aún necesita ser sanado o comprendido. Puede ser un dolor crónico sin explicación médica aparente, una enfermedad, un trastorno de ansiedad o cualquier otro síntoma que a primera vista parece no tener conexión con nuestras experiencias pasadas. Miller no solo se detiene en presentarnos esta reveladora premisa, sino que a lo largo de su obra nos guía en un viaje de descubrimiento, donde aprendemos a escuchar las sutiles, y a veces no tan sutiles, señales que nuestro cuerpo nos envía. Es un llamado a la introspección, a la valentía de enfrentar aquello que quizás hemos evitado por años, y finalmente a la liberación de las cadenas del pasado. La propuesta de Miller es clara. Si queremos encontrar el camino hacia una vida plena y saludable, debemos aprender a descifrar el lenguaje de nuestro cuerpo, porque, como ella magistralmente nos demuestra, el cuerpo realmente no miente, y al aprender a escucharlo, podemos empezar a sanar las heridas del alma. El lenguaje oculto del cuerpo. Conversaciones silenciosas de nuestra historia. Si alguna vez has observado a un músico tocar un instrumento, habrás notado cómo cada nota, cada vibración, cuenta una historia. De la misma manera, nuestro cuerpo, con sus intrincadas redes neuronales, sistemas circulatorios y complejidades musculares, interpreta y refleja cada experiencia vivida, transmitiendo mensajes constantes, aunque a menudo en silencio. Este es el lenguaje oculto del cuerpo, una comunicación profunda y constante que revela lo que hemos vivido, lo que sentimos y en muchos casos lo que necesitamos sanar. En El cuerpo no miente, Alice Miller profundiza en este enigma,
explorando cómo el cuerpo habla en códigos que requieren nuestra atención y comprensión. No es simplemente una cuestión de dolores y afecciones físicas, sino también de manifestaciones más sutiles. Un tic nervioso, una postura encorvada, una mirada esquiva. Estas conversaciones corporales, aunque discretas, son un reflejo directo de nuestro bienestar emocional y psicológico. Piensa en una situación de estrés. Cuando sientes ansiedad, tu corazón puede acelerarse, tus manos sudar y tu respiración volverse superficial. Estas son respuestas fisiológicas a tus emociones. De la misma manera, traumas más profundos y prolongados pueden llevar al cuerpo a desarrollar respuestas más complejas y duraderas. Por ejemplo, alguien que ha experimentado una infancia de desatención o abuso podría desarrollar problemas crónicos de salud, trastornos alimenticios o incluso posturas defensivas que reflejen una necesidad constante de autoprotección. Miller nos invita a considerar que más allá de las palabras y los recuerdos conscientes, es el cuerpo el que lleva la cuenta más precisa de nuestra historia. Es el testimonio silencioso pero elocuente de nuestras alegrías, penas, traumas y triunfos. Y si queremos realmente entendernos a nosotros mismos, debemos aprender a descifrar este lenguaje. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso es la observación. Prestar atención a las señales que el cuerpo nos envía, desde el más evidente dolor de cabeza hasta el más sutil gesto repetitivo. Luego, es esencial la introspección. ¿Qué experiencias o emociones podrían estar relacionadas con estos síntomas? ¿Hay recuerdos o traumas que aún necesitan ser procesados? Miller nos propone que al aprender a escuchar y descifrar el lenguaje oculto de nuestro cuerpo, no solo podemos descubrir las raíces de muchos de nuestros malestares físicos y emocionales, sino que también encontramos el camino hacia la sanación, el equilibrio y la plenitud, porque cada síntoma, cada señal es en realidad una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer y finalmente a sanar. La enfermedad como amiga. ¿Qué viene a enseñarte la enfermedad? Si peleas y luchas contra la enfermedad, si la maldices, ¿qué pasa si por un momento cambias la percepción? Si te permites preguntarte ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué es lo que me está diciendo que yo no quiero ver? La represión del dolor. Cuando el alma esconde sus heridas. En la vasta tapeza de la experiencia humana, el dolor es una constante ineludible, ya sea físico o emocional. El dolor es una respuesta natural a las heridas, pérdidas o traumas que enfrentamos a lo largo de la vida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando este dolor es demasiado abrumador, persistente o amenazador para nuestra supervivencia emocional? Aquí es donde entra en juego el mecanismo de defensa conocido como represión. La represión es esencialmente un acto de autoprotección. Es la forma en que nuestra mente trata de mantenernos a salvo al empacar y almacenar recuerdos dolorosos, traumáticos o perturbadores en un rincón oscuro y profundo de nuestro subconsciente, evitando que lleguen a nuestra conciencia. Piensa en ello como en un armario en el que guardas objetos que no deseas ver. Aunque cierras la puerta y dejas esos objetos fuera de la vista, siguen estando allí, siguen ocupando espacio y en ocasiones afectando la forma en que te relacionas con tu entorno. La capacidad de reprimir recuerdos y emociones dolorosas es especialmente prominente en la infancia. Los niños, al no tener la madurez emocional o las herramientas para procesar traumas o experiencias dolorosas, a menudo recurren a la represión como una forma de seguir adelante. Puede ser el recuerdo de un evento traumático, el sentimiento de rechazo por parte de un padre o la experiencia de un abuso. Al reprimir estos recuerdos, el niño puede continuar su vida diaria sin estar constantemente abrumado por el dolor. Sin embargo, el problema con la represión es que es una solución temporal. Como Alice Miller nos ilustra en El cuerpo no miente,
Las emociones y recuerdos reprimidos, aunque ocultos, no desaparecen. De hecho, siguen afectando nuestro comportamiento, nuestras decisiones y, lo que es más importante, nuestra salud física y mental. Esto se debe a que el dolor reprimido, aunque fuera de nuestra conciencia directa, sigue buscando maneras de expresarse. Puede manifestarse en forma de síntomas físicos, como dolores crónicos, enfermedades o trastornos del sueño. También puede aparecer en comportamientos autodestructivos, fobias inexplicables o patrones de relación problemáticos. Miller argumenta que para encontrar una verdadera sanación, no podemos simplemente ignorar o evadir este dolor reprimido. Debemos enfrentarlo, reconocerlo y procesarlo. Esta no es una tarea fácil, porque requiere valentía, introspección y a menudo la ayuda de terapias y apoyo profesional. Pero al hacerlo, no solo liberamos a nuestro cuerpo y mente de las cadenas de los traumas pasados, sino que también nos abrimos a una vida más auténtica, saludable y plena. Porque al final del día, la represión es solo un vendaje sobre una herida que necesita ser limpiada, tratada y cuidada adecuadamente. La mente y el cuerpo, un sistema integrado, la danza silenciosa del ser. Es común en la cultura popular pensar en la mente y el cuerpo como dos entidades separadas. Imaginamos al cuerpo como el vehículo tangible y físico que nos permite movernos por el mundo, mientras que la mente es el etéreo centro de pensamientos, emociones y sueños. Sin embargo, esta división es una simplificación que no refleja la verdadera naturaleza de nuestra existencia. En realidad, mente y cuerpo son dos aspectos de un sistema integrado, interconectado y en constante interacción. Alice Miller, en su exploración del ser humano en el cuerpo no miente, destaca esta conexión intrínseca entre mente y cuerpo. Ella sostiene que no podemos tratar a uno sin considerar al otro, ya que ambos están entrelazados en una danza silenciosa que determina nuestra salud, bienestar y, en última instancia, nuestra percepción y experiencia de vida. Cuando experimentamos una emoción, no es simplemente un fenómeno mental. Las emociones tienen manifestaciones físicas claras. El miedo puede acelerar nuestro pulso. La alegría puede hacernos saltar de emoción. Y la tristeza puede pesar en nuestros hombros y encorvar nuestra postura. Estos no son solo síntomas aleatorios, son la prueba viviente de cómo la mente y el cuerpo están en constante diálogo. De la misma manera, cuando nuestro cuerpo experimenta un trauma o enfermedad, nuestra mente reacciona. Un dolor crónico puede llevar a sentimientos de frustración o depresión. Una enfermedad prolongada puede generar ansiedad o miedo. Nuestro cuerpo habla y nuestra mente escucha y responde. Miller va más allá y propone que muchas de las dolencias, enfermedades y trastornos que experimentamos en la vida adulta son de hecho manifestaciones físicas de traumas psicológicos o emocionales no resueltos. Estos pueden ser traumas de la infancia que hemos reprimido, como se discutió anteriormente, o pueden ser traumas más recientes que no hemos procesado. En ambos casos, la mente, en su búsqueda de expresión y resolución, puede externalizar estos problemas en el cuerpo. Pero hay esperanza en esta interconexión. Significa que al abordar y sanar heridas y traumas a nivel mental o emocional, también podemos inducir la sanación a nivel físico y viceversa. Cuidar nuestro cuerpo, escuchar sus señales y atender sus necesidades puede conducir a una mente más clara, tranquila y resiliente. El mensaje central que Miller nos presenta en relación con la integración de la mente y el cuerpo es claro. Somos un sistema unificado. No hay separación real entre lo físico y lo mental, y el bienestar verdadero solo se puede lograr cuando tratamos a ambos con igual cuidado, atención y respeto.
En este entendimiento radica una de las claves para una vida plena y saludable. Los casos de estudio que presenta Alice Miller en este libro. Las historias detrás de las cicatrices invisibles. Una de las formas más poderosas que utiliza Alice Miller en El cuerpo no miente para ilustrar la interconexión entre el cuerpo y la mente, así como las consecuencias de la represión emocional, es a través de casos de estudio reales. Estas historias de vida sirven como ventanas a la complejidad del ser humano y a cómo las experiencias tempranas, especialmente en la infancia, pueden manifestarse en síntomas físicos y emocionales en la adultez. Iniciemos con el caso de Julia. Julia, una mujer de 35 años, acudió a terapia debido a dolores crónicos en su espalda, que no tenían una causa física aparente. A través de sesiones terapéuticas se descubrió que Julia había sido víctima de abuso físico por parte de su padre durante su niñez. Aunque había reprimido estos recuerdos, su cuerpo recordaba el trauma a través del dolor constante en su espalda. Al abordar y procesar estos recuerdos traumáticos en terapia, Julia no solo encontró alivio emocional, sino que también experimentó una disminución significativa en su dolor físico. Segundo, el caso de Diego. Diego era un joven que enfrentaba graves problemas de ansiedad y palpitaciones cardíacas. Los médicos no encontraron problemas cardíacos, pero en el proceso terapéutico se reveló que Diego había crecido en un hogar inestable, con constantes peleas entre sus padres. Siempre vivió con el miedo de que algo malo sucediera, y esa ansiedad se manifestó físicamente a través de sus palpitaciones. Al reconocer el origen de su ansiedad y trabajar en la creación de un entorno seguro para él mismo, Diego pudo aliviar gran parte de su ansiedad y sus síntomas físicos asociados. Tercero, el caso de Lina. Lina, una mujer en sus 40s, tenía un temor irracional al agua, al punto de que no podía acercarse a piscinas o grandes masas de agua. En su terapia emergió un recuerdo reprimido de un incidente en su infancia donde estuvo a punto de ahogarse. Aunque había olvidado el incidente, su miedo al agua persistía como una manifestación física de ese trauma. Al confrontar y procesar ese evento traumático, Lina gradualmente comenzó a superar su fobia. Estos casos presentados por Alice Miller demuestran la profunda conexión entre las experiencias emocionales y psicológicas y su manifestación en el cuerpo. Cada persona, a través de sus síntomas físicos o problemas de salud, está comunicando una historia no contada, una herida no sanada. Las historias de Julia, Diego y Lina nos recuerdan la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de buscar entender lo que intenta comunicarnos y de abordar esas heridas para encontrar un verdadero sentido de sanación y bienestar. El camino hacia la curación, desentrañando las heridas del pasado para sanar el presente. En El cuerpo no miente, Alice Miller nos presenta una visión profunda y reveladora de las complejidades del ser humano, de cómo las experiencias de la vida, en especial las tempranas, se entrelazan con nuestra salud física y mental. Pero, al igual que señala las dolencias, Miller no deja al lector en un abismo de desesperanza. Por el contrario, nos guía a través del importante y a menudo desafiante proceso de curación. La curación en el contexto del trabajo de Miller no es simplemente la eliminación de un síntoma o la desaparición de un dolor. Es un viaje profundo hacia el autoconocimiento, hacia el enfrentamiento y la aceptación de nuestros traumas y heridas, y hacia la reconexión con nuestro verdadero yo. Para eso, primero, hablemos del reconocimiento. Todo viaje de curación comienza con el reconocimiento. Antes de poder sanar nuestras heridas, debemos ser capaces de identificarlas.
Esto implica romper las barreras de la negación y la represión para enfrentar los traumas y experiencias dolorosas que hemos escondido. Es un proceso que requiere valentía, ya que a menudo desenterramos recuerdos y sentimientos que son dolorosos y difíciles de enfrentar. Segundo, aceptación. Reconocer nuestras heridas es solo el primer paso. La aceptación es el proceso de entender que aunque no somos responsables de las heridas que otros nos infligieron, especialmente en la infancia, somos responsables de nuestro proceso de sanación. Aceptar no significa justificar o minimizar el trauma, sino entenderlo como parte de nuestra historia y permitirnos sentir las emociones asociadas. Tercero, procesamiento. Con el apoyo adecuado, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o prácticas de autoayuda, podemos comenzar a procesar y trabajar a través de nuestros traumas. Esto puede involucrar técnicas variadas, desde la terapia del habla hasta técnicas somáticas que conectan mente y cuerpo. El objetivo es liberar las emociones reprimidas y encontrar formas saludables de expresar y liberar el dolor. Cuarto, la reconexión. La etapa final del camino hacia la curación es la reconexión con uno mismo. Después de enfrentar y procesar traumas, a menudo encontramos que hemos cambiado. La reconexión implica redescubrir quiénes somos, abrazar nuestra verdadera esencia y aprender a vivir de una manera que sea auténtica y alineada con nuestro ser interior. Miller nos recuerda que la curación no es un destino, sino un viaje continuo. Aunque puede haber desafíos y retrocesos en el camino, cada paso nos lleva más cerca de un estado de bienestar, paz y autocomprensión. En este viaje aprendemos no solo a sanar las heridas del pasado, sino también a fortalecernos para el presente y el futuro. El eco resonante de nuestra historia y el poder de reescribir el futuro. A modo de conclusión, el viaje a través del cuerpo no miente de Alice Miller es uno profundo y transformador. Nos lleva por los recovecos de la psique humana, por los caminos silenciosos que el cuerpo traza al recordar traumas y experiencias pasadas, y por el intrincado laberinto de la relación mente-cuerpo. Pero más allá de ser solo un recorrido por las heridas del pasado, el libro en su esencia es un llamado a la esperanza y a la potencialidad de la curación. Miller nos enseña que aunque nuestro cuerpo puede guardar las cicatrices y las memorias de los traumas que hemos sufrido, también posee una increíble capacidad de resiliencia y regeneración. Cada dolor, cada síntoma, cada señal que nuestro cuerpo nos envía no es un castigo, sino una comunicación. Es una invitación a mirar más profundamente, a entender lo que está debajo de la superficie, a enfrentar y procesar nuestras experiencias para finalmente liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan al pasado. En la sociedad contemporánea, donde a menudo se prioriza lo tangible y lo inmediato, Miller nos recuerda la importancia de escuchar las sutilezas, de prestar atención a las narrativas no dichas que se esconden en las sombras de nuestra conciencia. Porque es solo al enfrentar y entender estas narrativas que podemos comenzar el proceso de reescribir nuestra historia. En última instancia, El cuerpo no miente no es solo un libro sobre el trauma y su impacto. Es una oda al potencial humano para la curación, la transformación y el crecimiento. Es un testimonio del poder de la autoconciencia, la introspección y la capacidad de cambio. Miller nos insta a todos a embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento, a abrazar todas las facetas de nuestra humanidad y a construir un futuro donde podamos vivir en armonía, tanto con nuestra mente como con nuestro cuerpo. En este entendimiento y en este compromiso con nosotros mismos, encontramos no solo el camino hacia la curación, sino también hacia una vida plena y auténtica.
muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero que les haya gustado este pequeño podcast, este pequeño análisis y resumen de este libro. Como les dije, el libro se llama El cuerpo no miente, de Alice Miller. Si desean, pueden buscarlo, pueden leerlo. Si desean que más adelante hagamos un análisis más extenso en el canal, me dejan abajo en los comentarios qué les pareció y si desean que lo analizamos profundamente más adelante. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todo el contenido que compartimos en Mentes Positivas. Adiós.